Hola otra vez, seguimos con la física de primero de bachiller, con la cinemática, y vamos a ver ahora, diríamos, el último. Hemos visto los movimientos rectilíneos de aceleración constante y de aceleración cero. Hemos visto los movimientos circulares, por lo menos en teoría seguimos haciendo problemas, claro. Hemos visto la relación que hay entre las magnitudes circulares y lineales, o sea, hemos visto la aceleración centrípeta, hemos hablado de la aceleración tangencial también y qué significan y las fórmulas que nos permiten calcularlas. Y ahora vamos a ver el último movimiento que se da en primero, fundamentalmente, que es el movimiento armónico. Es un movimiento de vaivén, ¿de acuerdo? Es un movimiento muy importante en la naturaleza, ¿de acuerdo? Las ondas bueno, muchos tipos de ondas, pero por ejemplo las ondas electromagnéticas, que son las que utilizamos pues para pues, las radios, televisiones, teléfonos, etcétera, etcétera, son movimientos armónicos, con lo cual evidentemente no penséis que estos o estas se levantan una mañana y dicen, voy a estudiar esta chorrada, ¿verdad? Pues no, ¿vale? Es un movimiento de vaivén muy importante. Pues vamos a por ello y yo creo, ya veis, vais a ver que tiene 5 formulicas y entenderlo y se acabó. Venga, vamos para allá. El movimiento armónico simple, más en adelante, es un movimiento de vaivén que podemos visualizar como, mirad, como la sombra sobre el eje de las X de una bolita azul cuando recorre con velocidad angular constante una circunferencia de radio A llamado amplitud del movimiento. Vamos a ver, en la figura lo vemos mejor. Mirad, aquí tenemos la bola azul, ¿vale? Que al principio estaba, cuando hemos empezado a contar tiempo, ya sabéis que el observador tiene libertad de empezar a contar los movimientos cuando quiera. Entonces, al principio estaba aquí, ¿vale? ¿De acuerdo? Y por eso hemos puesto que este ángulo es phi sub 0. Esta letra es phi. Bueno, por lo menos se pronuncia así. La verdad es que no sé si se llevará H o no, pero bueno. Phi, ya hemos quedado que los ángulos se suelen denotar por las letras griegas. No le hemos llamado alfa para no confundirlo con la aceleración angular, ¿vale? Ni, por supuesto, bueno, podríamos haberlo llamado beta, pero bueno, venga, se suele llamar a los ángulos tita o phi. Vale, entonces mirad, la bola al principio estaba ahí, vale, entonces empieza a moverse con velocidad angular constante. ¿Qué pasa entonces? Que en un tiempo t, el ángulo este girado claramente será omega por t, claro, el que gira en la unidad de tiempo por todas las unidades de tiempo. Por lo tanto, al final, en un tiempo t determinado, ¿dónde está la bola? Aquí, ya veis. Y esa posición queda marcada, como hemos dicho, en el movimiento circular por el radio, que es A, ¿vale? Ya veis, el radio, que es A, y el ángulo, que claramente será el girado en el tiempo t, omega t, más el que había al principio, que es omega sub 0. Por lo tanto, ya tenemos las dos cosas fundamentales, ¿vale? Que nos permiten definir la posición de la bola, y no solamente la posición de la bola, sino su sombra sobre el eje de las X, que es lo que va a ser un movimiento de vaivén, evidentemente, al que llamamos movimiento armónico simple, ¿de acuerdo? También sobre el eje de las Y sería un movimiento de vaivén, ¿vale? Vale, bueno. También, por ejemplo, es el movimiento de la biela en un coche, en una máquina de vapor. O sea, quiere decir que el movimiento, como decimos, no penséis que se le ha ocurrido a un pirado, a una pirada y dice, anda, vamos a tocar la nariz a los chavales. No, señor. Entonces, nada, ¿cuál es la posición X? Pues ya veis, en este triángulo rectángulo, yo creo que veis claramente que la posición X será la hipotenusa, que es A, por el coseno de este ángulo, que es el ángulo que forma la hipotenusa. Ya veis, la hipotenusa, vamos a ponerla en negro. Esta, ¿no? Forma, ya veis, con el eje de las X, omega t más phi sub 0. Por lo tanto, la posición X es el radio que llamamos A, amplitud, por el coseno de omega t más phi sub 0. Y aquí tenemos ya, esta es, diríamos, la primera ecuación fundamental del movimiento armónico. ¿Vale? Esto es el movimiento armónico. Decíos que el coseno se puede cambiar por seno, ¿va? O sea, la función seno y la función coseno son la misma, lo único que una está trasladada respecto a la otra. Cambiaría el ángulo inicial de fase, ¿vale? O sea que si los problemas veis que os dicen que sea x a por el seno de omega t más phi sub 0, no pasa absolutamente nada, ¿vale? Y ahora, vamos a ver, si sabéis derivar, no hay falta aprenderse las fórmulas que vienen a continuación de memoria,
Pero si no sabéis derivar, pues hay que aprendérselas, ¿vale? Pero si sabéis derivar, la derivada de la X nos da la velocidad que es. Ya veis, pues ¿qué será? La A la dejo como constante y ahora la derivada del coseno menos el seno, como veis, de omega t más phi sub 0. Y aplicando la regla de la cadena por la derivada de lo que está dentro respecto del tiempo, que es omega. Y este omega viene aquí, ¿vale? Y por eso es el menos, porque la derivada del coseno es el menos seno. La A, que era una constante que estaba aquí al principio, sigue estando multiplicando, está. Y al derivar el coseno es menos el seno de omega t más phi sub 0 por la derivada de omega t más phi sub 0, que es omega. Vale, y aquí tenemos la segunda fórmula fundamental que se refiere a la velocidad. Y derivando la velocidad nos sale la aceleración, que es la fórmula 3. ¿Vale? Y si no, os la aprendéis de memoria. Sería, derivando la velocidad, me quedaría menos A por omega, que es una constante, por la derivada del seno, que es el coseno de omega t más phi sub 0, y a su vez, aplicando la regla de la cadena, por la derivada de omega t, que es omega. Por lo tanto, nos queda fuera omega al cuadrado, ¿vale? Bien, y entonces lo que dice aquí, que si no sabemos derivar todavía, debido a la mala organización que suele ocurrir, no me tenía que haber callado, pero bueno, no, a veces soy bocas, va, que, pues eso, que debido a la mala organización que suele ocurrir entre la enseñanza de las mates y de la física, no nos quedará más remedio que sabernos de memoria las fórmulas de la velocidad y la aceleración. Estas son las tres fórmulas fundamentales en donde, como se aprecia, ¿va? Tenemos las magnitudes del movimiento en función del tiempo. Sin embargo, a veces es conveniente tener la relación de la velocidad y de la aceleración en función de la posición. Entonces nos aparecen dos fórmulas más, que son la cuarta y la quinta, y se acabó. La cuarta, pues no os la puedo demostrar. Bueno, sí que la podría demostrar, pero sería lo que os digo. Bueno, pues esto pretende ser un manual para que sepáis trabajar, más que... ¿Vale? Ya veis, la velocidad, nos hemos quitado entre la primera ley y la segunda, nos hemos quitado el tiempo de en medio y llegamos a que la velocidad en la posición X es más menos omega por la raíz de A cuadrado menos X cuadrado. Claro, en una posición X la velocidad es más menos, porque no os olvidéis, este es el centro, pues que aquí a veces el móvil irá hacia la izquierda y a veces irá hacia la derecha, la sombra de la bolita. ¿Vale? Y la aceleración, fijaos, la aceleración es esta fórmula que es absolutamente, esta igual, sé que le decís de las 5 alguna, esta es la más importante, porque es la fórmula que nos define matemáticamente a un movimiento armónico, ¿de acuerdo? Que es aquel donde la aceleración es proporcional a la posición X, pero de sentido contrario, ¿vale? Si fuera del mismo sentido, iría al infinito, pero vamos, escopeteado, ¿vale? Entonces, esto sí que se puede ver fácilmente porque mirad esa fórmula, porque mirad, aquí en la fórmula de la aceleración, mirad, si os remarco en azul esto, A por el coseno de omega t más phi sub 0, esto sí veis, es justamente X, ya veis. A por el coseno, ya lo veis, ¿no? Es justamente X. Por eso entonces la aceleración nos queda que es menos omega cuadrado, que nos ha quedado ahí, y todo lo demás en negrita, que ya os lo he marcado, que es X. Nos queda el menos, que está aquí, fuera, el omega cuadrado, y A por el coseno de omega t más phi sub 0 es X. Por lo tanto, esa es la fórmula de la aceleración en función de X, que la tenemos aquí remarcada. Pues esas son las 5 fórmulas fundamentales. Ya nos dicen aquí que en estas 5 fórmulas, que son las más importantes, con las cuales se pueden resolver todos nuestros problemas. Recalcar que la fórmula 5 sirve también de definición matemática y física de movimiento armónico simple. De tal manera que cualquier móvil que tenga esa aceleración podremos decir que es un movimiento armónico. También que este movimiento es muy típico de la naturaleza. Las ondas electromagnéticas y otros muchos tipos de ondas siguen estando. Bueno. Ahora nos dicen que recordamos que el periodo es el tiempo en dar una vuelta y por lo tanto el tiempo en hacer un vaivén entero o una carrera. ¿Vale? El tiempo de ir y volver al mismo sitio, que se llama la carrera, está relacionado con la velocidad angular según lo que hemos visto en el movimiento circular por medio de esta ley. ¿Vale? ¿De acuerdo? Vale. Entonces, nada.
Ahora ya vamos a ver, vamos a visualizar el movimiento, ¿vale? Detallamos a continuación en una figura este movimiento y los valores de la velocidad y la aceleración en las posiciones más representativas, en los extremos de la carrera y en su punto medio. Fijaos, cogemos la velocidad, como la vamos a representar en función de X, cogemos la ley que nos la relaciona con la posición. Entonces decimos, vamos a ver, aquí tenemos la carrera, ya veis, más A a la derecha, menos A y 0 en medio. ¿Qué pasa? Que cuando la X vale A, ya veis, sustituyendo aquí, nos queda la raíz de 0, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que aquí, en el extremo derecho, la velocidad es 0, como no podía ser de otra manera, porque cambia de sentido. Y en el extremo izquierdo también la velocidad es 0, ¿vale? Ya lo veis, aquí ya lo pongo. Y en el medio, claro, es cuando la X es 0, claro que entonces esa raíz será máxima, claro, cuando la resta. ¿Esta resta cuánto cogerá el valor máximo? Cuando el sustraendo sea 0. Entonces nos quedará que la velocidad en 0 será más menos omega por A. Claro, a veces irá hacia la izquierda, a veces irá hacia la derecha. Y esta sería la representación de la velocidad en la carrera. Claro, fijaos, en el extremo derecho es 0, claro, en el extremo derecho la aceleración es negativa hacia la izquierda, porque la aceleración ya hemos quedado que es menos omega cuadrado por X, entonces empieza a acelerar, llega aquí con velocidad máxima, y a partir de ahí, claro, como pasa a la parte izquierda, la aceleración sería hacia aquí, entonces se va parando, tiqui, 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 hasta que se para en el extremo izquierdo. Como estamos aquí a la izquierda y la aceleración es hacia la derecha, entonces empieza a acelerar hasta que pasa por 0 con velocidad máxima y se vuelve a repetir el proceso, ¿de acuerdo? Vale, bueno, para calcular estos valores de la velocidad se ha sustituido el valor de X en la fórmula 4. En los extremos de la carrera, X menos A y más A, el valor que nos da la ley es 0, como no podría ser de otra manera, porque en esos puntos la velocidad cambia de sentido. Observar también que la velocidad es máxima cuando el sustraendo de la raíz es máximo y eso ocurre en X0. A la misma conclusión hubiéramos llegado si utilizamos la fórmula en donde la velocidad está en función del tiempo. ¿Cuál es la velocidad máxima? Cuando una cosa esté multiplicada por el seno o el coseno, teniendo en cuenta que los senos van entre más menos 1, el valor máximo será A por omega. Claro, más menos según el signo del seno, ¿de acuerdo? Y la conclusión, como veis, es la misma, que la velocidad es máxima en el centro más menos omega. Bueno, que sea en el centro lo deducimos a partir de la fórmula de la expresión de la velocidad en función de la posición. Y ahora vamos a dibujar, ya veis, la aceleración en función de la posición, para lo cual cogemos la expresión que nos relaciona la aceleración con la posición. En X0, evidentemente, la aceleración es 0 y es máxima en los extremos. En el extremo, cuando X vale A, la aceleración es máxima hacia la izquierda, por eso arranca hacia la izquierda escopeteado, y cuando la X vale menos A, la aceleración es hacia la derecha, máxima hacia la derecha. Por eso cuando se para a la izquierda, empieza a acelerar hacia la derecha de maravilla, ¿vale? Y justamente en el centro es donde la aceleración es 0. Entonces, la aceleración es máxima efectivamente en los extremos, como veis, y a la misma conclusión hubiéramos llegado si hubiéramos cogido la ley que nos relaciona la aceleración en el tiempo, con el tiempo. Porque volvemos a decir lo mismo. Al ser la aceleración en función del tiempo menos A omega cuadrado por el coseno, como el coseno, los valores máximos que toma son más menos 1, la aceleración será máxima en este factor. O sea, valiendo ese factor, el que está multiplicando al seno o en este caso al coseno, vamos. El signo será más o menos dependiendo del signo del coseno, ¿de acuerdo? Pero en ambos casos llegamos a la conclusión de que la aceleración máxima es omega cuadrado por A y además ocurre en los extremos, ¿vale? Menos en el extremo derecho y más en el extremo izquierdo, en módulo omega cuadrado por A. Bueno, y ahora miramos aquí un ejemplo, mirad, dice un movimiento armónico sobre el eje de las X sigue esta ecuación, 2 coseno de 4 pi t más pi, en unidades del sistema internacional. Calcular su periodo, longitud de la carrera y los valores máximos de la velocidad y la aceleración. Dice, si comparamos con la ecuación 1, sabemos que el coeficiente del coseno, que es el 2, este 2 de aquí, lo voy a poner en negro para que se vea, este 2 es la A, que es el radio. Con lo cual, si la A vale 2, la carrera en total es 4. Ya sabéis que esto es 0, esto es más A,
y esto es menos A. Evidentemente la carrera entera es 2A, ¿de acuerdo? Bueno, pues ya tenemos ahí una de las preguntas, dice calcular su periodo y la longitud de la carrera, que es justamente lo que acabamos de ver, ¿vale? Que es esto, 2A. Vale, y ahora dice, para contestar los valores máximos de la velocidad y de la aceleración, dado que vienen dados por V máxima A por omega, como acabamos de ver, y aceleración máxima A por omega cuadrado, hemos de conocer omega, ¿vale? Ya que A ya lo tenemos. Si nos fijamos otra vez en la ecuación, sabemos que el coeficiente del tiempo es omega. Si nos fijamos aquí en la ecuación teórica, en X, vamos que el coeficiente del tiempo, ya veis, es aquí, lo tenéis, omega. Con lo cual, en nuestro caso, ¿cuánto vale omega? Pues fijaos, como nos han dicho que era coseno de 4πt, pues omega es 4π. Que es lo que hemos puesto aquí, como veis. Y si omega es 4π, de donde deducimos también el periodo, claro. Como omega es 2π partido del periodo, el periodo es 2π partido de omega, que sería 2π entre 4π, 0,5 segundos, es el tiempo que le cuesta volver al mismo sitio. ¿Ah? Dice, quedándonos entonces la velocidad y aceleración máxima, como hemos dicho, velocidad máxima A por omega, pues nada, tenemos que A vale 2, omega vale 4π, y aceleración máxima A por omega cuadrado, 2 por 4π al cuadrado. Hemos contestado a los módulos porque las posiciones y sentidos en donde ocurren ya lo sabemos por la figura, ¿de acuerdo? La velocidad máxima será más menos 8π en el centro y la aceleración máxima será menos 32π cuadrado en el extremo de la derecha y más 32π cuadrado en el extremo de la izquierda. ¿De acuerdo? Y bueno, pues ya seguiremos, haremos pruebas en el apartado de ejercicios, pero bueno, esperamos habernos explicado y bueno, ya veis los conceptos y de lo que hemos hablado y las 5 fórmulas y cómo se comporta el movimiento armónico. Creemos, bueno, claro, si pensamos que sería mejor haber dicho otras cosas, las hubiéramos dicho. Que vamos, que lo que hemos dicho es absolutamente fundamental y esperamos habernos explicado, ¿de acuerdo? Venga, pues ánimo y como siempre, a por ello.